Bueno, hoy vamos a aprender a invertir una gráfica de niveles en Fuse. Entonces, cuando los niveles están invertidos y vemos que los niveles en vez de ascender descienden, entonces esta sería la gráfica sin corrección. Queremos girarla y cambiarla a una gráfica invertida. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el valor en el que está ubicado el eje de giro, que es esta línea roja. Ese está definido por una distancia A, y a partir de ese eje de giro vamos a saber cuánto vamos a girar. Este eje de giro tiene que estar justo en la mitad en donde está el dato actual, hacia donde lo queremos, hacia donde sabemos que es el valor actual, es el primer valor actual. Entonces ese valor medio acá entre estos dos puntos es el eje de giro, y esa distancia es la que tenemos que determinar. Ya teniendo el eje de giro, entonces despejamos la fórmula y podemos saber que el Y1, que es el dato corregido, es igual al Y0 más 2 veces, abro paréntesis, el eje de giro menos el Y0. Entonces esta formulita es la que nos va a ayudar a ajustar nuestra gráfica. Ahora vamos a ir a Fuse, vámonos a Fuse y vamos a hacerlo con un ejemplo. En este caso nos vamos a editar datos, y para el caso de la estación La Ramada, el eje de giro, justamente el eje de giro es el primer dato de la estación, porque se supone que la estación fue definido ese primer valor a partir del dato de la mira. Entonces asumimos que el primer valor reportado por esa estación es el dato cierto, y por tanto esa es la altura del eje de giro. En este caso es 1.51. Entonces si vemos nuestra fórmula, vamos a decir que sería Y0 más 2 veces el eje de giro menos Y0. Entonces vamos a copiar esto para acordarnos en Fuse, y vamos a decirle clic derecho, vamos a seleccionar todos los datos de nuestra estación hasta acá, del punto que queremos cambiar, y vamos a decir aplicar una expresión. Entonces la expresión, si ustedes recuerdan de los otros tutoriales, corresponde a C, que es la columna. Entonces vamos a copiar la ecuación que teníamos antes. Entonces en este caso el X0, el Y0 es nuestro dato actual, nuestro dato sin corregir, que corresponde a la columna C, y 2 veces multiplicado por el eje de giro, que en este caso es el primer dato, que es 1.51, menos el Y0, que corresponde a la variable de la columna C, que es la que vamos a afectar. ¿Listo? Entonces ahora ya con el set de datos seleccionado le vamos a aplicar y vamos a ver el giro, y ya efectivamente vemos que giró, el primer dato no cambia, los demás sí cambian, y así aplicamos la ecuación. Ahora, listo, ahora lo vamos a aplicar, cerrar. Ahora lo vamos a hacer para la otra. Entonces acá asumimos lo mismo, que el primer dato es el real y corresponde, seleccionamos todos los datos y corresponde a al eje de giro. Entonces le vamos a decir aplicar expresión, y acá en vez de C, entonces mi primer dato ya no es la columna C, sino la columna A más 2 veces el eje de giro, que en este caso es 1.20, que corresponde al primer dato de la estación, y A nuevamente, ¿no? Entonces que es mi dato actual. Aplicamos y tenemos la corrección, cerrar. Entonces inicialmente este sería el cambio. Bueno, aquí en este dato de acá hay un salto. Aquí vemos que hay un salto de datos. Son estos datos de acá. Y acá le podemos aplicar otra ecuación en donde vamos a bajar este dato que tenemos acá
el último a 1, la diferencia 274, 133. Entonces vamos a sacar la calculadora y vamos a hacer la diferencia. 2.74 menos 1.33 igual me da 1.41. Está subiendo de centímetro, entonces ese valor puede ser más, mira, 30, 31, 32, 33 estaba subiendo de centímetro, entonces ese valor debe ser 1.42, no 41 que fue la diferencia, sino, perdón, no 41, sino le vamos a restar no 1.41 sino 1.40 para que ascienda ese centímetro que viene subiendo. Entonces le vamos a decir no aplicar expresión y sería este valor de A menos 1.40. Aplicar y cerrar y vamos finalmente a guardar los datos. Para el caso de la ramada, los datos corregidos pues todavía no han llegado, entonces vamos a seguir viendo el mismo problema. Entonces para este caso vamos a aplicar, sí. Listo, entonces ya en este momento están subiendo los datos al servidor para corregirlo. La desventaja de esto es que como el dato, vamos a ver 10 de la mañana, el dato todavía no se ha corregido definitivamente, entonces hay que corregirlo manualmente. Eso quiere decir que a partir de las 11 de la mañana va a volver a llegar el dato malo. Es muy probable que llegue el dato malo, entonces tengamos que volverlo a corregir. Entonces estamos hablando que a partir del 29 de julio del 2019 a las 11 de la mañana va a seguir volviendo el dato malo. Y tendríamos que nuevamente corregirlo con estas dos fórmulas, donde el punto de giro en la ramada es 1.51 y el punto de giro en la puente Cardassiano es 1.20. Gracias. Stop.